para la solución de controversias dentro de la siguiente charla estilo TED a cargo de Rafael Lobo Miembro. Él es director general del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de la Federación, socio de Alinea Centro de Mediación y Resolución de Controversias, SC, mediador certificado en Nuevo León con el registro número 1, también se ha certificado en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Yucatán. Fue el creador del primer centro de mediación municipal en México, en San Pedro Garza García, Nuevo León. Es el primer mexicano en ser certificado ante el International Mediation Institute, con sede en La Haya, Holanda. También es mediador del Banco Mundial y la ONU para asuntos internos de dichos organismos. Ha sido invitado a múltiples universidades de eventos nacionales e internacionales sobre mediación, con una amplia trayectoria de 25 años ininterrumpidos en esta materia, donde se ha convertido en pionero y referente. Actualmente es director general del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación. Sea bienvenido el maestro Rafael Lobo Miembro. Pues muy buenas tardes, ya mero va a quebrar el día, ¿verdad? Como decimos acá, para otros efectos, pero primero agradecer al Poder Judicial la invitación por medio del Instituto de Mecanismos Alternativos y su director. Y pues me puse a ver que son 15 años y cómo pasa el tiempo rápido. Aquí varios de los que estamos aquí ya nos conocemos, ya se han cruzado nuestras veredas más de alguna vez. Y quiero hacer una pequeña nota histórica en este sentido, porque fue en este tribunal que se creó un viaje de estudios al estado vecino de Texas, a un par de ciudades, a la ciudad de Austin, Texas, y la ciudad de San Antonio, a una cosa que ellos tienen desde el 88 por ley, que se llama Settlement Week, o sea, la semana del acuerdo. Y entonces un par de magistrados y 3 jueces de 3 materias diferentes fuimos a hacer este viaje como para entender. Estamos hablando a principios de los años 2000, esto habrá sido como en el 2002, por ahí más o menos. Y de ahí nace un poco la idea de lo que nos tiene el día de hoy aquí. Es decir, incluso la primera versión, que varios años después de aquel viaje y de aquella inquietud, se llamó aquí la Semana del Acuerdo, y luego se convirtió en lo que hoy es la Semana de Mediación. Menciono esto porque se dice muy fácil tener una semana de la mediación, o se dice muy fácil 15 años, pero han sido procesos normalmente a veces más largos de lo que quisiéramos, y por eso mayor mérito de la perseverancia, la insistencia y prevalecer, porque han sido muchos años, han pasado muchas personas y no todos continúan. Entonces, los que han continuado y están aquí también, este es un reconocimiento pues para todos ustedes, desde cada quien y de su trinchera. Rubén me dijo que si podía venir. Bueno, aparte me siento un poco raro viniendo aquí, siendo aquí, pero ahora como visitante, ¿verdad? Ahora vengo representando una institución en la Ciudad de México, que tuviéramos una plática tipo TED. Y entonces yo me empecé a acordar de una película de un oso de peluche, pero me dijo Rubén que no era ese tipo de pláticas TED. Entonces tuve que entrar en otro formato. A lo mejor hubiera sido más divertida la otra plática, pero no va a ser. Entonces no va a ser ese tipo de TED, sino un tipo que me dicen que tengo que poner un cronómetro y tengo un tiempo específico para desarrollar una idea a través de lo que estas pláticas de TED Talk, ¿verdad? Derechos registrados, ¿verdad? Porque me dice Rubén que están ahorita en el proceso de registrar estas pláticas, pero eso son estilo TED, no son TED Talk todavía, pero seguramente van a tenerlo y lo van a lograr como han logrado otras cosas en estos más de 15 años. Hoy es el día en el calendario de esta Semana de la Mediación de la Ley General, ¿no? Y ya tuvieron otro TED en la mañana, el panel, esta participación, y van a cerrar con el gran Jorge Pesqueira, que está aquí en primera fila, ¿no? El godfather de la mediación en México. Y
pues ya hemos escuchado el origen, la historia, de dónde ha venido, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué nos gustó, qué no, que si la ley es o no perfecta. Bueno, entonces yo no me voy a dirigir a esa parte porque eso, como les dijo Alejandro, pues pueden leer los 144 artículos, podemos escuchar estas historias y creo que todos en algún momento dado hemos tenido nuestros momentos de intervención que hemos hecho públicos sobre la postura que hemos tenido antes de la ley, durante la ley y ahora después de la ley. Entonces no voy a subirme a ese tren en esta ocasión y quisiera como compartirles una visión más allá de esta ley que hoy nos reúne, que nos ocupa y que es el tópico de este cierre de esta semana de la mediación. Hoy parece que el tema realmente es otro, ¿no? Estamos preocupados, ¿no? Este tema de la reforma, este es el tema hoy, ¿no? No aquí, o sea, en este país. Y todo el mundo habla del tema de la reforma judicial. Y parece que estamos todavía en un momento de mucha oscuridad, parece que hay más preguntas que respuestas. Y eso nos genera una serie de emociones y sensaciones muy variadas. Es el tema en todas las mesas. Entre los temas que han estado saliendo, y salieron el día de hoy también, no fue excepción en el panel, es que algunos se preguntan, oye, ahora que está esta cuestión de la reforma, que no sé qué va a pasar, oigan, déjenme, yo le pongo aquí el cronómetro, si no me voy de calle, este será el momento de los mecanismos alternativos. He empezado a escuchar cada vez más esta cuestión de, oye, pues ante, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, palabras más, palabras menos. Alejandro puso ahorita un ejemplo similar, o es el momento de la crisis, la oportunidad, tantas cosas que se han estado comentando. Yo en lo particular no me súper encanta la idea que esta sea la forma como nos volteen a ver, o sea, nunca lo hubiera pensado que fuera, pero no puedo negar que posiblemente sí genere un efecto en ese sentido, que ante ciertas incertidumbres o falta de claridad de qué va a pasar o quién va a llegar o bajo qué criterios, etcétera, algunas personas digan, creo que prefiero ir a un lugar donde voy a recobrar el control, donde yo puedo seleccionar a un mediador privado que me lleve a la misma meta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ha empezado a crecer esta pregunta de si es el momento o si esto que está ocurriendo va a generar un efecto secundario sobre cómo nos volteen a ver a quienes estamos en esta cancha. Si es así, entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Ya alguna respuesta se han dado en el transcurso de esta semana, a la distancia, pero más o menos he ido siguiendo el trayecto de esta semana de la mediación en Nuevo León y en particular lo que hoy se ha estado hablando en materia de la ley general, que es como el tema que nos ocupa, que estamos en su primer año de implementación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta hoy? Bueno, una larga espera. Pareciera ser como aparece en este video, que el tema de los mecanismos alternativos nunca ha sido una carrera fácil, rápida, sencilla, y que parece que hemos tenido que enfrentar una serie de situaciones, dilaciones, la que se mencionó hoy, ¿no? De una ley que debía salir en 180 días y que prácticamente se llevó casi 6 años, ¿no? Y eso es un botón de muestra de en dónde estamos en materia de política pública. ¿Cuál es el verdadero interés en la construcción de política pública en ese país? En los hechos, no en las opiniones. Todos podemos opinar muchas cosas, pero estos son datos duros. No tiene que ver con que si nos gustan o no nos gustan o estamos de acuerdo o no ocupan de nosotros para eso. Ahí están algunos datos de lo que tenemos hasta el día de hoy y ya se mencionó, pues fíjense, y 5 iniciativas después, porque luego se reían un poco las personas que estaban a veces convocando en distintos momentos desde la legislatura antepasada, la anterior,
de que cuando había alguna reunión de mediadores, dice, es inverosímil, pero los mediadores no se ponen de acuerdo. O sea, se supone que ustedes son los que le ayudan a la gente a que se ponga de acuerdo y no se ponen de acuerdo ni en las iniciativas. Y la iniciativa 1, y la iniciativa 3, hasta la iniciativa 5, que es la que finalmente termina saliendo impulsando de los distintos momentos y procesos legislativos que se vivieron, donde ahí están quienes encabezaron esas iniciativas y lo que más o menos cada una decía. La verdad es que creo yo que las 5 tenían muchas cosas en común, lo presentaron de distinta manera y posiblemente por distintos motivos que habría que preguntarle, ¿no? A mí me parece raro que si estamos en la misma banca, pues no nos hablemos si tú presentes una y yo presente otra, pero ese es el México en el que vivimos, ¿no? Solo son como algunas muestras o botones de dónde venimos, qué es lo que tenemos al día de hoy, y se me hace que no llega, así llega. Y lo que estaba comentando Alex, tenemos una práctica hasta hoy muy diversa en el país, ¿no? En cuanto a si tienen ley, pues que hay 24 estados que sí, en cuanto a que si tienen una forma de llegar o no a la cuestión de la cosa juzgada, ¿no? Y prácticamente vivimos más de 20 años, yo le decía así como un modelo de mediación Montessori, ¿no? O sea, cada quien se arrancó y hizo lo que quiso, ¿no? A como lo entendió, pienso yo que en la mejor de sus posibilidades, yo no creo que lo haya hecho nadie de mala fe, pero con mayor o menor conocimiento o acierto, y otra vez pues ahí están los datos. Los académicos cuando se ponen a hacer estudios comparados y quieren agarrar las leyes, por ejemplo, o los modelos de los centros y querer armar el rompecabezas del país, pues es muy complicado porque de repente tienes, ¿cómo armas un rompecabezas de una pieza de 5,000 y otra de 20? O sea, ¿cómo vas a embonar? Entonces es un trabajo de locos, solo de académicos demasiado estudiosos para poder armar todas las piezas. Y finalmente, otra vez el tema de en los resultados. Solo 14 estados de la República en 25 años han certificado mediadores privados. O sea, en México tenemos 1,600 mediadores más o menos certificados, de los cuales como 600 están en sede judicial y como unos 1,000 sueltos, principalmente en 3 ciudades. Esta es una de ellas, Ciudad de México y Guadalajara, y algunos otros pequeños ejercicios de 40, 50 por aquí en Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, etcétera. O sea, sí hay otros ejercicios, y algunos más recientes, ¿no? El caso del Estado de México ya están en su segunda generación, pero después de muchos años. Entonces, sí, esta no ha sido ni una carrera rápida ni sencilla y pareciera ser como que uno dice, ¿cuándo vamos a llegar? O sea, algunos cuando llegamos hace algunos años, pues pensábamos que hoy, o sea, 25 años después, deberíamos de estar en otro lugar. Y es interesante hacer como el análisis en retrospectiva sin poner dedos en nadie, sino simplemente qué nos hizo falta a todos para hoy estar en un lugar diferente. Y si el cohete que nos va a llevar a donde queremos tiene que ver con esta reforma, pues que sea el momento o el impulso que podamos, como el efecto jiu-jitsu, ¿verdad? O sea, tomarlo a favor y a lo mejor esto le dé otra patadita cuántica en el avance del uso de los mecanismos alternativos. ¿Qué es lo que esperamos? Y yo diría pronto, porque pues el horno no está para bollos, ¿verdad? O sea, las condiciones que hay en el país, pues ya no pueden esperar otros 20 o 25 años a ver si podemos, si queremos, si tenemos ganas, a veces como al capricho o al arbitrio. Entonces, el Consejo Nacional está por sacar del horno, aquí está su presidente, los famosos lineamientos. Todo el mundo que está cercano al tema, sobre todo de la educación o del tema de la certificación, esos son los dos que todo el mundo nos está preguntando. ¿Cuándo puedo sacar cursos? ¿Cuándo puedo quién sabe qué? ¿Cómo me inscribo? ¿Cuándo está la plataforma para subir todas estas cosas que la ley deposita en este que dice que es la máxima autoridad de la ley? O sea, este es el brazo ejecutor de la política pública.
y somos 33. Ya se podrán ustedes imaginar para que 33 personas se pongan de acuerdo. No ha sido un tema sencillo, pero pues vienen muchas otras cosas. Ya se ha mencionado también cómo los congresos locales les está corriendo el tiempo. Algunos ya hicieron, otros sé que están haciendo algunos la tarea, o sea, el hecho que no la hayan publicado no quiere decir que no han estado trabajando. Me consta que varios de mis colegas, directores de centros de los estados, han estado trabajando de cerca con su legislación local porque en enero vence el plazo. Y entonces la ley, aunque ya es vigente, pues empezará a transitar hacia una aplicación en el caso que una legislación local no. Entonces, este es otro tema importante, también como dice Alejandro, para evitar seguir esta carrera descontrolada donde cada quien quiere seguir haciendo lo que quiere. Porque yo creo lo mismo que se mencionó aquí. En este país, las personas y o los justiciables merecen la misma mediación, desde Tijuana hasta Mérida. Y no esta cosa tan variada y tan diferente de una práctica de una misma actividad. Entonces, este es el momento importante, creo yo, de unificar criterios, de homologar principios que están establecidos en esta ley. Para eso es importante, pues, hacer gala de lo que supuestamente tanto pregonamos, ¿no? O sea, cómo lograr estos consensos en este Consejo Nacional. Este es el reto para unificar y que podamos hablar, a lo mejor es mucha pretensión decir de un modelo nacional, pero ¿por qué no una idea de país? Tener esa visión. Yo creo que a este Consejo Nacional le toca crear como una nueva época de los mecanismos alternativos. Ya pasó la época de los llaneros solitarios, o donde cada quien en libertad hacía lo que quería. Tenemos una ley general, buena, mala, completa, como ustedes quieran, pero ya es derecho positivo, ya es derecho vigente, y tenemos que hacer una pequeña renuncia, sobre todo en los estados, de esta visión de decir, es que en mi tribunal se hace así, es que en mi estado quién sabe qué. Pues está muy bien, pero ese cuento ya se acabó. Y lo que sigue es tener una visión de país. O sea, este consejo no estamos para defender un modelo de alguien o de un estado, de un tribunal. Y creo que esa parte nos ha costado trabajo en este inicio de actividades, unos cuantos meses que tiene el consejo, de hacer esta pequeña renuncia por un tema de una visión mayor. O sea, hay que salir del rancho. Hay un mundo más allá después del Cerro de la Silla, ¿ok? Y hay que ver y aprender de todas las experiencias y la riqueza de los aciertos y desaciertos que todos hemos cometido. Y también que estamos integrados en un movimiento mundial, o sea, la mediación no es un tema exclusivo de este país o de un sistema normativo o de un sistema jurídico diferente o parecido al nuestro. Entonces, creo que este es uno de los grandes retos que tenemos en el Consejo, de tener una visión compartida y dejar de tener una visión muy local de lo que hasta ahora, bien o menos bien, se ha venido realizando. Esto implica, como muchas cosas, que en momentos de incertidumbre y de cambio, vencer nuestros miedos, porque escucho voces que sus preocupaciones vienen más allá de esta parte. O sea, ¿y entonces qué va a pasar si se acaba mi certificación? ¿Y qué va a pasar si me muevo de un estado a otro y cambio y ahí me quieren pedir otros requisitos y todo este tipo de cosas? Y tenemos que dar certidumbre, no solo jurídica, pero a las personas que también se dedican a esto desde hace muchos años para que puedan seguirlo haciendo. Esto implica un esfuerzo. Y no siempre todas las personas estamos dispuestos a pagar el precio o a correr el gasto de lo que implica estirar un poco más allá el músculo para alcanzar aquello que necesitamos. Este Consejo Nacional, y es un llamado que hago constantemente, pero lo hago aquí públicamente, no solo en las reuniones del Consejo, es que debemos de estar a la altura de este momento histórico que nos está tocando vivir, porque nos toca venir
hacer un nuevo sistema, vamos a decir, como férreo o de ferrocarriles, o sea, poner otras vías distintas a las locales, un sistema ferroviario nacional, por así decirlo, de mecanismos alternos, que podamos conectar y no que encontramos que el vagón aquí ya no puede avanzar porque este hizo las vías de otra dimensión, de otro lado, o no llegan a donde tienen que llegar. Entonces sí es un momento de un diseño y de una arquitectura y una reingeniería, pienso yo, en materia de mecanismos alternativos, y también es una responsabilidad, no es solo a ver si tenemos ganas. Los que estamos ahí tenemos una responsabilidad que nos da la ley y tenemos que estar a la altura de la responsabilidad de lo que ahí se nos está confiriendo. ¿Qué es lo que sigue o qué es lo que, bajo mi punto de vista muy personal, hace falta? Se va a cumplir un año en enero y creo que siempre es bueno para las máquinas de vez en cuando en los procesos, cualquiera que sea, la vida misma, y revisar en dónde estamos, qué se ha logrado, cuáles son las cosas que nos han faltado y rendir cuentas, porque una de las cosas que creo que salió a flote con todo esto de la reforma es que ha faltado a los poderes judiciales mayor comunicación y transparencia. O sea, la gente no sabe lo que hace un poder judicial. Y se tenían estas ideas de que el juez habla a través de sus sentencias, ¿no? No tiene por qué andar en programas o en congresos. Por supuesto que muchos lo hacen porque son, aparte, muy preparados y muy capacitados, pero no es un tema como que se fomente institucionalmente, sino todo lo contrario, ¿no? Es en la oscuridad del despacho del juez, alguien se entera de cómo van saliendo y dándose las cosas. Entonces sí, empezar a rendir cuentas creo que es un ejercicio sano, plural, transparente, democrático, muy necesario en estos días de tanta oscuridad para la implementación de la ley. Y entonces ver si el cohete que va dirigido a Venus verdaderamente sigue su curso o se ha desviado o nos va a llevar a otro lado. Entonces, el monitoreo, el seguimiento de cualquier política pública es importante empezarlo a medir para ir empezando a hacer el tuning o el tuneo de ir haciendo el ajuste necesario de lo que creemos para ver si nos va a dar este impulso para llegar a la meta que nos hayamos propuesto. Un tema que se comentó bastante en estos foros que se hicieron de la justicia cotidiana, los que organizó el Senado, últimamente los que hizo ahora la Corte. Creo yo que hay una deuda histórica de la mediación a este país. Y no me refiero al tema que hoy estamos hablando de esta ley. Porque yo creo que hemos vivido una época buena, vamos a llamarle de la judicialización de la mediación, ¿no? Es donde entramos los abogados, hacemos leyes, creamos política pública, se abren estos centros, se contratan, se capacitan, se certifican y empiezan a despachar y hacer convenios, etcétera. Eso no es malo, eso ha sido muy bueno, se han hecho cosas muy buenas. La pregunta es si eso nos ha bastado, o sea, si eso ha sido suficiente. Y los números dicen que no, o sea, otra vez no es una opinión de que tengamos que estar de acuerdo. Porque si de todo lo que traen adentro de la panza solo se comen el 5% en 20 años, ese es un muy mal rendimiento, muy pobre y muy mediocre. No podemos irnos conformando con esos resultados, porque entonces ¿cuándo va a cambiar la justicia? Lo comentó Alex, pero tenemos en el otro lado la justicia laboral. El 75% arregla en conciliación. Sí, ahorita vamos para allá. Pero este es un punto importante porque creo yo que estamos haciendo una visión desde el microscopio. La mediación en sede judicial representa 2.200.000 juicios que ingresan cada año al sistema. En un país de casi 130 millones, ¿dónde están los otros 120 y tantos millones? Todo es paz y alegría. Váyanse a pasear por Culiacán, váyanse aquí a Reynosa, cuando quieran ir a McAllen van a ver cómo está la cruzada. O sea, y así distintos puntos, y Michoacán y Guerra, pues sí. Entonces,
a ver, los problemas sí están, pero no están en las fiscalías ni están en los tribunales. Los problemas están en esos tres lugares, como dice Jorge, los tres entes socializadores del ser. ¿Lo dije bien, verdad, Sierra? Que son la familia, el barrio, ¿no?, la comunidad y la escuela. Y aquí hay varias personas que sé que trabajan varias de estas áreas. Aquí es donde tenemos que ir, y esta sí puede ser una verdadera política pública, incluso, no siempre es justo decir de prevención, porque el conflicto no se puede prevenir, pero yo diría de una atención pronta, oportuna, y sí de prevención que escale, y luego llegue ¿a dónde? A los tribunales. De ese viaje que les comenté hace ya 20 y tantos años al estado vecino de Texas, llegamos con los jueces y los magistrados de aquí al juzgado de San Antonio, ¿no? Un edificio muy bonito ahí en la plaza principal de la parte antigua de la ciudad. Y entrando a mano izquierda, la primera puerta, pero sí, decía Centro de Resolución. Bueno, para mí era así como un arcoíris, porque aquí no había nada, no había ni ley, no había, era época de desierto, ¿no? Y entre las cosas que nos estaban ahí contando en ese tour de estudios que fuimos a hacer, me tocó ser como medio intérprete, ¿verdad? Porque no todo le masticaban ahí al inglés, no es que yo sea muy experto, pero entre lo que entendí, yo no sé si hice una buena traducción, pero lo que sí me acuerdo es que nos presentan a una persona que corría los programas de mediación escolar en el distrito judicial de esa corte, de ese condado. Y se sacan de onda los jueces mexicanos y magistrados que dicen, ¿cómo? ¿En el tribunal andan en las escuelas? Bueno, no les cuento hasta dónde acabó eso, porque hasta terminaron diciendo, eso puede ser hasta desvío. O sea, si eso lo hacemos en México, nos meten a la cárcel. Es desvío de recursos, es invasión de esferas, o sea, todas estas explicaciones que nos encantan los ojos de cómo no. Porque hay los que dicen cómo no y luego hay los que dicen cómo sí. Pero lo que los mató es que, bueno, yo traduciendo, imagínense todo eso al más o menos inglés estilo piporro, ¿verdad? Y los gringos se me quedan viendo así como, ¿de qué están hablando estos? Y entonces ellos responden y se me quedó muy grabado. Miren, no entendemos mucho eso que nos están compartiendo, les agradecemos, pero lo que sí sé es que estos chicos son los futuros usuarios de esta corte y no queremos que vengan. Y ahí estaban los chavitos. De hecho, el programa se llama así, Amigos in Mediation, ¿no? Es así como un así, Tex-Mex. Y maravilloso. Yo ahí fue mi primer contacto muy cercano con la mediación escolar, o sea, ver a los chicos que conocen y que te contestan y que tienen la claridad, que lo que con un adulto nos lleva 40 o 60, 80 horas, estos chavos en 15 ya pero corren, ¿no? O sea, son esponjitas y tienen una claridad de conceptos. Y la verdad es que uno le regresa la esperanza cuando escucha a estos chicos ya que empiezan a construir estas habilidades, estas posibilidades, y en una utopía, diría, pues entonces que se extingan los mediadores, porque si las personas ya estuviéramos dotadas de todas las posibilidades desde temprana edad, no sería necesario ir con un tercero. Yo no sé si eso vaya a ocurrir o no algún día, sería maravilloso si ocurriera, uno diría, pero ¿cómo? Se está haciendo el harakiri aquí en público. No, pues nos dedicaríamos a otra cosa seguramente, pero mientras llega o no ese día de utopía, aquí es donde hay que darle, y entonces hay que pensar en algo que le pegue realmente a la estadística. O sea, este es un país que vive una violencia y que está convulsionado. Y ahorita voy a invitarles a qué es lo que podemos hacer al respecto, pero creo que esta ley tiene un foco importante, que es este microcosmos, 2.200.000 al año contra 130 millones que somos en la totalidad. Y creo que debemos de dejar ya el microscopio y empezar a usar el telescopio y volver a ver a las estrellas. Y aquí es donde hay mucho, mucho trabajo que sí, con la ayuda de todo lo que aquí se ha venido trabajando, pero con políticas públicas, con recursos verdaderamente enfocados y orientados en combatir la violencia que nos afecta a todos. Y sí, ya se ha mencionado desde hace muchos años, cada vez más personas o los que han podido ver otros sistemas
fuera de nuestro país, los resultados en los números. Otra vez, no nos tiene que gustar lo que hablamos aquí. Pero si alguien tiene una mejor idea y más económica para especializar tribunales, que dispare. Yo los escucho. O que pueda ahorrar los miles de millones de pesos para el sistema y para los justiciables. En México ya tenemos un sistema similar, tenemos un sistema híbrido, ¿no? El sistema de viene a mediación el que quiera venir y en más de 20 años pues solo el 5% viene. Qué bueno que esta no es una empresa, porque si fue un departamento ya los hubieran corrido y cerrado, porque te cuesta más mantener un departamento que solo te da un 5% de productividad en más de 20 años. Es un escándalo. Pero nadie dice nada, todos estamos bien contentotes con el 5%. La reforma laboral a más o menos 5 años de distancia, el 75. 5 años contra 25 y los resultados. Oigan, y 75 en la primera vuelta, o sea, en estos centros de conciliación. Porque tienen que pasar por esa aduana. Y otra vez podrán argumentar todo, no, que es inconstitucional, no, que están creando otra, no, que me están negando. Ahí están los resultados. No puedes argumentar contra los números. Ahí están. Podemos tener opiniones, por supuesto, todos tenemos derecho, pero vamos ya a hacer cosas que nos den resultados, que genere el impacto. Y no algo anecdótico que, ay, vino una señora y entonces, y todos así, la lagrimita, eso está muy padre. Pero esa etapa romántica y anecdótica tenemos que pasar a algo que verdaderamente impacte. Y no conozco una mejor manera en el mundo y ya en México como es en lo laboral. Y no tiene que ver con que, es que la materia, y empezamos las explicaciones para justificar. Son las mismas personas. El mismo que tiene un pleito en el trabajo puede tener otro pleito en la casa, o con el vecino, o con el que le renta. O sea, las personas llevamos nuestra humanidad, que no es un tema de materias, es un tema de comportamiento humano. Y si entendemos cómo se comportan las personas, la materia pasa a un segundo, es un tema casuístico de en dónde estabas y te encontrabas cuando te pasó lo que te pasó. O lo que te está pasando en tu vida que te impacta en otras esferas donde tú te desarrollas. Hay un video por ahí circulando en redes de la ministra Loretta Ortiz, gracias, en estos conversatorios que se hicieron de la reforma. Palabras más, palabras menos, se dice que con esta reforma ya no va a ser necesario contratar ni tantos jueces ni tantos magistrados, porque ahora las personas van a ir a la mediación. Dice, pero para eso hay que reformar la Constitución y el artículo 17 para, como en otras partes del mundo, la mediación sea obligatoria, preprocesal, ojo, porque hay distintos modelos. El modelo intraprocesal no es malo, pero no da los mismos resultados, porque ya están sonando los tambores de la guerra, ya se metieron 2, 3 plomazos, o sea, en el escrito de demanda me puedes matar si tenía alguna esperanza o ganas de hablar contigo, porque veo la sarta de cosas que pones, que algunas son, yo iba a decir invenciones, ¿verdad? Pero sí, pues es casi lo mismo, ¿verdad? Mentiras, y eso puede inhibir, o sea, como si los montas en un riel mismo a las dos locomotoras, le dices dale y luego sácalos de ahí. Y con sus autos, entonces no quiere decir que no funcione eso no es malo. No estamos hablando de que sea bueno, es si es suficiente, si nos va a dar los resultados. Ya tenemos que dar cuentas a más de 25 años del estado de la mediación en México. Y todo lo que se ha hecho es muy bueno, pero no es suficiente. Y necesitamos ya pensar en qué es lo que sigue. Voy a ir cerrando, pues que mis alumnos todos estos años me dicen, oiga, y esta cosa de la mediación algún día va a aprender, o sea, sí va a funcionar, o sea, me podré dedicar a esta cosa, como que sí me está gustando. Pues todo depende de qué tipo de a qué carrera te estás inscribiendo, porque no nomás como ponte los tenis y a correr como loco, sin saber ni para dónde, ni cuánto dura la carrera, porque hay distintos tipos de carreras, ¿no? No es lo mismo una carrera de 100 metros planos, que es una carrera de velocidad corta y que si estás en el estándar mundial, en menos de 10 segundos debes de correr
El récord mundial son 9 punto no sé qué, 40 o algo así. Imagínense, un ser humano corriendo 10 metros en menos de un segundo, ¿no? Es como difícil de… Esta ha sido más bien una prueba de resistencia. Este es un maratón, no es una carrera corta. Por eso son muchos los que han llegado, pero son pocos los que han preso. Por eso celebro los 15 años de esta Semana de la Misión, porque es una prueba viviente de lo que implica, lo que requiere, el esfuerzo que se tiene que dar y cuántos aguantan. Es una carrera un poco más de aguante. Y así como en los pescados hay el que va con la corriente o el salmón que tiene que ir brincando, pues son naturalezas distintas. Entonces, yo diría que antes de abrocharse los tenis y ponerse la ropa deportiva, ahora de marca, ¿verdad? Porque si no te ves mal, ¿verdad? Como que te pones ahí del mercadito, ¿verdad? Si no tiene la palomita o no sé qué. Entonces, saber a qué carrera te estás inscribiendo, y no les voy a mentir, estas no son palomitas de microondas que en 5 minutos ya están listas, ¿eh? O sea, sí hay que preparar la tierra, hacer el surco, limpiarla, sembrar la semilla, regarla, cuidarla y luego sale el fruto. O sea, el que quiere llegar y ya nomás agarrar la mano, no hemos llegado ahí todavía, ¿ok? Me encantaría decirles que sí, ¿no? Bienvenidos al mundo de la mediación. Miren, es este edificio que ya tiene 20 pisos, o sea, ya está todo listo y qué padre, pásenle y sírvanse. Todavía no lo hemos logrado. Y mientras eso logre, es esa invitación. ¿A qué? A hacer. Yo no puedo creer la cantidad de años y horas que se han utilizado en preparar a personas y estamos donde estamos. Nos hemos conformado con lo que hemos hecho, que otra vez no es malo. Oye, es que yo tomé mis cursos y estoy en un municipio o en una fiscalía o en un tribunal o en un centro privado. Ya cubrí mi cuota. Yo creo que no. Yo creo que hay que nos ha faltado generosidad. No basta con mis horas de oficina, porque yo puedo salir a estos lugares que vimos. Yo puedo empezar en mi casa. Yo puedo ir a la escuela de mis hijos o de mis sobrinos o de mis nietos o de lo que tengas. Yo puedo ir al templo cercano de donde a lo mejor yo pueda compartir con alguien alguna creencia o no. Yo puedo ir a la junta de mejoras de donde yo vivo o del condominio o lo que sea, porque el conflicto está ahí. Yo creo que a veces nos quejamos demasiado, criticamos demasiado y hablamos más de lo que decimos. Yo pienso que necesitamos ya salir con lo que tenemos. Luego también queremos esperar el momento perfecto, ¿no? No, bueno, hasta que acabe la maestría, luego el doctorado, me publique por RUBA, o sea, queremos como buscar el momento perfecto, ¿no? Y perfecto es enemigo de lo posible. Y en un campo de batalla, a lo mejor vale más alguien que sabe, a lo mejor los primeros auxilios, aunque no sea un médico cirujano, porque una aplicación oportuna de los primeros auxilios sí le puede salvar la vida a una persona. Claro, y con el tiempo nos tenemos que seguir preparando. Y sí, a lo mejor un día puedes llegar a ser cirujano, sin duda, o enfermera, o lo que sea, o enfermero. Mientras ese día, con lo que cada uno de nosotros tenemos, los que están aquí sentados y los que están conectados allá, y con lo que tienes, empiecen a salir a hacer. No es justo y es falta de generosidad quedarnos solo para nosotros, para lo nuestro o para una función que nos están pagando pues por día. Si hacemos o no hacemos, el cheque ese no cambia. No te pagan por mediación hecha o no hecha, ¿verdad? Entonces, todas las personas que hemos recibido algo durante estos años, creo yo, y hago la invitación, en generosidad salgamos a buscar en dónde podemos impactar o compartir. Y les voy a decir otra cosa, se van a ir bien feriados, porque los aprendizajes que nos llevamos en la práctica no se pueden aprender en un aula de igual manera. Entonces, esta combinación de preparación y práctica, creo que es con lo que quiero cerrar el día de hoy, hacer este exhorto, esta invitación a que nos sumemos. Tenemos muchos retos, tenemos mucha tarea por delante y pues nada, agradecer a Rubén y al Poder Judicial, perdón porque pues nomás no cumplí con el modelo TED, hubiéramos hecho el otro TED que yo te decía, tampoco sé si me hubiera llevado el tiempo,
a lo mejor hubiera sido más divertido. Les agradezco a todos su presencia el día de hoy. Queremos expresar nuestra más sincera gratitud al maestro Rafael Lobo Niembro, y para ello le entregaremos un reconocimiento muy especial por su participación y experiencia compartida a cargo del licenciado César Enam Pámanes Treviño por su participación en esta Semana de la Mediación 2024. Muchísimas gracias. De igual forma, se le está haciendo entrega en estos momentos del libro Magenta, Reconstrucción del Tejido Social, que también forma parte de estos talleristas, aparte de Telar AC. Muchísimas gracias. Continuando con la orden del día.